Continuamos con las técnicas instrumentales y este va a ser el último tema que vamos a grabar. Ya me ha comunicado la decana, la delegada de vuestro grupo, eso, que habéis tomado la decisión de aceptar la posibilidad que os di de no dar el tema 6, que es el de electroquímica y potenciometría, porque os iba a venir muy justo y estáis sometidos ahora a una gran presión por la cantidad de exámenes, de trabajos, de cuestiones online que os están poniendo. Así que, bien, ahora lo sabéis porque os lo advertí, que tomando esa decisión sois conscientes de que si por lo que sea, que yo creo que no, si estás aquí viendo este vídeo es porque tienes interés en la asignatura, pero si por lo que sea tuvieras que ir a diciembre, pues en el examen de diciembre el examen te lo pondrá otro profesor, el que corresponda al curso que viene, ¿no? Que puedo ser yo, puede ser otro. Y entonces probablemente ahí sí que entre en ese examen de diciembre un problema o alguna cuestión de electroquímica, de potenciometría. En junio y en septiembre no, porque seré yo el que os ponga el examen y, por tanto, no va a entrar contenido del tema 6 de electroquímica y potenciometría. Pero si alguno tiene que ir a diciembre o ya al año que viene o lo que sea, pues tiene que saber que tendría que estudiar por su cuenta ese tema. Yo colgaré en la plataforma los PDF de las transparencias de ese tema de electroquímica y potenciometría, y dado el caso también me ofrezco a atender en tutoría personal cuando ya haya pasado todo esto, si alguien tuviera que estudiar por su cuenta ese tema y tuviera dudas o cuestiones particulares, pues no tendría problema en atenderle en mi despacho para ese tema 6 de electroquímica y potenciometría. Muy bien, así que empezamos el último tema. El tema de espectroscopía ultravioleta visible, ¿vale? Es dentro del bloque 2 de técnicas espectroscópicas, pues en un primer momento vimos los conceptos fundamentales, después vimos la espectroscopía atómica, hemos visto la infrarroja y finalmente vamos a ver la ultravioleta visible. Ya es una espectroscopía de tipo molecular, igual que la infrarroja también es molecular. ¿Por qué? Porque la infrarroja lo que está viendo son rotaciones o vibraciones de los enlaces, por tanto tiene que haber enlaces, por lo tanto ya hablamos de moléculas. Bien, sin embargo, en la espectroscopía infrarroja, la radiación de la zona infrarroja del espectro no tiene energía suficiente para cambiar la estructura electrónica de la molécula, es decir, para cambiar el modo en que se han distribuido los electrones en torno a los núcleos, no tiene energía. Sin embargo, ahora en la zona ultravioleta visible sí. Y por eso este tipo de espectroscopía, además de llamarse espectroscopía ultravioleta visible, también es conocida como espectroscopía electrónica, porque estamos hablando de cambios, no ya en las vibraciones o rotaciones, sino cambios electrónicos en la distribución de los electrones alrededor de los núcleos. Muy bien, en el SCUG, por si alguno tiene a mano el libro y quisiera ampliar o profundizar alguna de las cosas que veamos, pues la espectroscopía ultravioleta visible aparece en los capítulos 13, 14 y 15 del SCUG, ¿vale? Este tema conviene separarlo en dos grandes partes, ¿eh? Por un lado, las técnicas de absorción, donde en la zona ultravioleta visible lo que vamos a medir es la absorbancia, la absorbancia. Cómo se absorbe luz por parte de esas moléculas en la zona ultravioleta visible. Y midiendo absorbancia podremos utilizar la ley de Beer y es, digamos, de las espectroscopías las que estáis más acostumbrados a usar en el laboratorio, con la cubetita, pues midiendo precisamente las absorbancias, las transmitancias y aplicando la ley de Beer. Esa será la primera parte, ¿de acuerdo? Pero después hay todo un conjunto de técnicas que también caen dentro de la zona ultravioleta visible, pero donde ya no se mide la cantidad de luz absorbida, sino lo que se mide es la luz que está emitiendo tu especie, tu molécula, En particular está emitiendo luz en procesos de luminiscencia,
Y dentro de los procesos de luminiscencia, que básicamente pues, fluorescencia, fosforescencia, quimioluminiscencia, nos centraremos sobre todo en fluorescencia, porque es el que más vais a utilizar, fluorescencia. Y también veremos un poquito de quimioluminiscencia. Bien, y como las técnicas son muy distintas, las que se usan en absorción de las que se usan en luminiscencia son claramente distintas, pues conviene separar el tema en estas dos grandes partes. Primero vamos a ver dentro del ultravioleta visible las técnicas de absorción y en una segunda gran parte veremos la de luminiscencia. Y también, como son técnicas distintas, pues también dan lugar a conjuntos de problemas, de ejercicios distintos, ¿eh? Hay ejercicios de absorción y hay ejercicios de fluorescencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en esta primera parte en la absorción de luz, donde dentro del ultravioleta visible vemos cuánta luz ha absorbido mi especie, viendo la intensidad de luz de salida respecto a la de entrada, hipotéticamente, ¿no? Pues tendríamos la transmitancia, con la transmitancia podríamos sacar la absorbancia y eso tiene una relación lineal, directa, con la concentración de la especie, Eso es la ley de Beer, relación directa entre absorbancia y la concentración de la especie en la disolución que está absorbiendo esa luz. Esta parte la hemos dividido en algunos epígrafes, ¿no? En primer lugar veremos los fundamentos, siempre como el contexto general de esta técnica. Después veremos cómo son los espectros electrónicos de moléculas poliatómicas, Y ya inmediatamente pasaremos a la instrumentación, que veremos alguna cosa, pero poca, porque tampoco tiene una instrumentación muy compleja. Sí que veremos las desviaciones de la ley de Beer, esto sí es importante, es decir, en qué condiciones se cumple la ley de Beer, porque no siempre se cumple esa relación lineal entre absorbancia y concentración, tienen que darse unas condiciones, y si no se producen desviaciones, y en vez de ver una línea recta veo una curva. Entonces tenemos que ver a qué se deben esas desviaciones y cómo evitarlas. Y después algunas aplicaciones. Bueno, pues empezamos por la primera... El primer epígrafe de esta parte, ¿no? Los fundamentos. ¿Para qué se utiliza esta técnica de absorción ultravioleta visible? Pues sobre todo para análisis de tipo cuantitativo. Es decir, cuando queremos determinar no ya si una especie está presente o no está presente, sino cuánto hay. Quiero determinar la concentración. Y además de un modo fácil. Pues esta técnica es ideal, es muy fácil de usar, muy versátil, ya lo veremos, ¿no? Dentro de las ventajas que tiene. Y nos permite determinar cuánto hay de mi especie, qué concentración hay en esa disolución, en una disolución problema. Bien, la región ultravioleta visible es la que se encuentra en un rango de longitudes de onda que va de 100 a 800 nanómetros. El visible, ya lo sabíamos, pues va de unos 300 y pico a 700 y pico, ¿vale? Aquí pues cerramos en 800, que eso ya, digamos, cogería un poquito del infrarrojo. Y por debajo de 300 y pico nanómetros, que ya no es visible, por debajo es donde está el ultravioleta, el infrarrojo más allá del rojo y el ultravioleta más allá del violeta, ¿de acuerdo? Por debajo del rojo, por encima del violeta. Bien, pues estudiamos juntas la zona que está más allá del violeta y la zona del visible, porque las técnicas y el uso que se hace de ella es idéntica, es independiente de que yo pueda verlo con mi ojo o no, es decir, que sea visible o no, es independiente para la técnica, Ese rango de 100 a 800 nanómetros que coge tanto lo que está más allá del violeta como todo el visible, ese rango ultravioleta visible se usa del mismo modo, con las mismas técnicas y midiendo las absorbancias, aplicando ahí la ley de Beer, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son los datos principales en un espectro ultravioleta visible? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, pues los datos fundamentales son a qué longitud de onda aparece el máximo de la banda, porque como son espectros moleculares, ya no son líneas como en los átomos, sino que son bandas. Y además, como suelen ser moléculas orgánicas grandes, las que vamos a estudiar, son bandas anchas. Bien, pues me interesa mucho de esa banda de absorción dónde cae el máximo, a qué longitud de onda se sitúa el máximo de la banda, ¿de acuerdo? Longitud de onda del máximo de la banda. Y después, ¿cuál es el coeficiente de extinción molar? Épsilon.
a esa longitud de onda, ¿vale? Ahí está el máximo, perfecto. ¿Y cuánto vale ese máximo? ¿Cómo de intensa es esa banda? No solo dónde está el máximo, sino cuánto vale el máximo. ¿Es un pico muy alto? ¿Es un pico muy bajo? Y eso me lo dice epsilon. Así que en un espectro ultravioleta visible siempre me fijaré a qué longitud de onda aparece la banda, el máximo, y cuál es la absortividad molar a esa longitud de onda máxima. Muy bien, como ya os he dicho antes, cuando introduje el tema, esta radiación ultravioleta visible ya tiene energía suficiente para producir cambios electrónicos. Es decir, ya no se están produciendo cambios solo en el modo de rotar o en el modo de vibrar los enlaces, ¿no? Que eso sería rotacional o vibracional. No, aquí cuando absorbe ultravioleta visible lo que está cambiando es la configuración electrónica. Aquí vamos a ver la molécula como un conjunto de núcleos de los átomos, que los situamos en las posiciones donde creo que está el carbono, donde está el hidrógeno, donde está el oxígeno, donde están los núcleos. Y ahora todos los electrones que le corresponden a esos átomos, al carbono, al oxígeno, al hidrógeno, cojo todos los electrones y se los echo a esa estructura de núcleos. Claro, los primeros electrones lo que van a hacer es ir a cubrir inmediatamente los núcleos. Pero el resto de electrones ya no corresponden a un átomo en particular, sino que son electrones que se comparten entre todos los átomos de la molécula, ¿vale? Y esos son los electrones de valencia, Bien, pues la energía ultravioleta visible es capaz de cambiar el modo en que se distribuyen esos electrones de valencia en torno a los núcleos de la molécula. Se pueden distribuir de varias maneras, ¿no? Localizarse por aquí, por allá, distribuirse de modo homogéneo. Pues cada una de esas formas de distribuirse los electrones en torno a los núcleos de la molécula tiene una energía distinta. Y los cambios de energía que se requieren, o sea, la energía que se requiere para esos cambios, cae en la zona del ultravioleta visible. Así que aquí están cambiando no el modo en que los átomos vibran o rotan, sino cómo cambian los electrones, la distribución electrónica en torno a los núcleos. Muy bien, y respecto a las energías, como tanto la rotacional como la vibracional, como la ahora electrónica, tienen diferencias entre sí de varios órdenes de magnitud, ahora lo veremos, pues las podemos considerar independientes, ¿no? Es como si estás sumando millones de euros, miles de euros o unos eurillos de nada, ¿no? Pues claro, no tiene sentido. O sea, si estoy sumando millones, que me centre, no, es un euro más, un euro menos. Estamos hablando de millones de euros, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? La energía electrónica es tan alta que juega en otra división a la energía rotacional o la energía vibracional. Entonces podemos considerarla como independientes, ¿no? Como independientes. Aquí tenéis el esquema que hemos usado hasta ahora de los distintos estados de energía que podemos encontrar, en este caso en una molécula, ¿no? Podemos encontrar niveles electrónicos, que serían estas líneas más grandes, ¿no? En verde oscuro. Después tenemos los estados vibracionales, las energías vibracionales que puede tener la molécula, que serían estos niveles en rojo, y las energías rotacionales, ¿vale? Esto es un esquema. En realidad las energías rotacionales serían muchísimo más pequeñas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, digamos, está hecho un zoom para que se puedan ver. Bien, entonces fijaos, más o menos los saltos electrónicos son 1.000.000 de veces más grandes que los saltos rotacionales. 1.000.000. Entonces, si en un determinado cambio dentro del ultravioleta visible, ¿no? Cuando absorbe esa luz y se produce el cambio en la molécula, se está produciendo un cambio de millones, ver si la millonésima parte, ¿no? Un euro de nada en miles de millones, ¿no? Está variando, ¿no? Es ridículo. Por eso, en espectroscopía ultravioleta visible ya nos olvidamos de la parte rotacional. Es absolutamente despreciable, Sería la millonésima parte. Es como si me fijara en el 0,00000, ¿no? La sexta posición decimal. Pues es que no tiene sentido. Así que solo nos fijaremos en esta zona del espectro, en los cambios electrónicos, que son los principales, y si queremos algo de detalle, pues estudiaremos también un poquito el vibracional. Pero fijaos que el vibracional aún así es la milésima parte del electrónico, O sea, después 0, pues la tercera posición decimal
sería el cambio vibracional, o sea que es pequeño. Si quiero hacer una medida precisa, pues me fijo, pero desde luego la rotacional la excluimos desde el principio porque es despreciable. Y si quiero una cosa muy muy precisa, pues aparte de la electrónica me fijo un poquito en el vibracional, si acaso, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar para que se absorba luz en la zona de ultravioleta visible? Ya hemos visto en temas anteriores que, por ejemplo, para que se produzcan los espectros rotacionales, para que haya absorción rotacional, lo que tenía que ocurrir es que la molécula tuviera un momento dipolar permanente, de manera que al rotar se produjera un campo eléctrico oscilante que pudiera interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz. Y cuando vimos las vibraciones, también vimos que para que se pueda absorber radiación infrarroja por vibración, lo que tiene que ocurrir es que el momento dipolar vaya cambiando con la vibración, de manera que el campo eléctrico de la molécula vaya cambiando, oscile, y al oscilar el campo eléctrico de la molécula puede interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz, que es radiación electromagnética. Muy bien. Bueno, y ahora, para que haya un cambio electrónico, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues absolutamente todas las moléculas producen absorción electrónica. ¿Por qué? Porque fijaos, imaginaos una nube electrónica alrededor de los núcleos en una molécula, y la nube electrónica que son electrones, cargas negativas. Claro, cuando viene la luz, que es un campo eléctrico, por tanto un polo positivo y un polo negativo, que van oscilando, que van cambiando sucesivamente el polo positivo y el polo negativo, cuando la luz va atravesando la nube electrónica, pues obviamente toda la nube electrónica se va a ir hacia el polo positivo, que en un instante está aquí abajo, pero un instante después está un poco más arriba y otro instante después está arriba del todo. Entonces la nube electrónica va subiendo y bajando con el campo eléctrico de la luz, hacia el polo positivo, ¿no? Entonces va polarizando la nube electrónica conforme va atravesando la molécula. Con lo cual, necesariamente se produce un campo eléctrico oscilante también en la molécula, porque su nube electrónica está cambiando a la vez que cambia el campo eléctrico de la luz. Entonces, siempre se produce interacción, siempre. O sea, todas las moléculas producen absorción en la zona ultravioleta visible. En esa zona, la mayoría va a absorber en la zona ultravioleta. Por eso, pues a lo mejor no tiene un color, son transparentes, ¿no? Y yo no las veo, y habrá también muchas otras que sí que absorben en la zona del visible, entonces las veré porque tiene un color determinado, ¿no? Muy bien, pero lo interesante es que ahora no hay ninguna condición explícita que cumplir. ¿Por qué? Porque todas las moléculas, al interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz, polarizan sus nubes electrónicas y entonces pueden interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz y producir la absorción. Así que moléculas, por ejemplo, como la del hidrógeno o el nitrógeno, H2 o N2, que no tenían ni momento dipolar permanente y por tanto sus rotaciones no absorben radiación, ni su momento dipolar cambia con la vibración, con lo cual tampoco podían absorber en la zona vibracional, no daban ningún espectro. Estas moléculas que no daban ningún espectro ni de rotación ni de vibración, ahora sí que dan espectro en ultravioleta visible. Así que todas las moléculas producen espectros electrónicos, todas. Todas van a poder ser analizadas por espectroscopía ultravioleta visible. Y respecto a las reglas de selección, respecto a los saltos que se producen entre los niveles cuando hay un cambio electrónico, ya hemos visto que los rotacionales nos olvidamos. Entonces, ¿hay algún tipo de regla de selección para los cambios vibracionales que se estén produciendo o los cambios electrónicos? Bueno, pues la regla de selección vibracional resulta que no hay, cuando se produce un salto electrónico, cuando hay un cambio electrónico, la cuántica no pone restricciones a los cambios vibracionales. Puede cambiar de cualquier nivel vibracional a cualquier nivel vibracional. Sin embargo, el análisis se reduce mucho si consideramos que dentro de los niveles vibracionales el 99,2% de las moléculas va a estar aproximadamente en el nivel más bajo de los vibracionales. Y si acaso un 0,8% va a estar en el primero vibracional, ¿no? Que es esto, un 0,8 es despreciable frente a un 99,2. O sea que la señal que me puede dar en el espectro
los saltos que se produzcan desde el primer nivel vibracional son despreciables. Así que en la práctica, de los picos intensos, las bandas intensas que yo voy a detectar en el espectro, todas van a ser desde el nivel vibracional más bajo. Y en este caso estrictamente sería solo la mayoría, porque hay una pequeña cantidad que está desde el primer nivel fundamental, aunque desde el primer nivel excitado, vibracional, aunque en el espectro ni la vea, porque su intensidad sea muy pequeña. Pero es que en los saltos electrónicos todas las moléculas están en estado fundamental. La diferencia de energía entre el nivel más bajo, que es el fundamental, electrónico, y el primer nivel electrónico excitado es tan grande que es que no hay ninguna molécula en el estado excitado. Es decir, cuando llega un fotón para ser absorbido, todas las moléculas están en el nivel más bajo. Así que en la práctica siempre consideraremos los saltos, ¿no?, que se producen entre niveles como partiendo por supuesto, el nivel electrónico más bajo, y dentro de ese nivel electrónico el nivel vibracional más bajo. Los grandes picos, las grandes bandas van a corresponder a saltos que parten del nivel electrónico más bajo y dentro de ese nivel electrónico más bajo el nivel vibracional más bajo. Y hay reglas de selección para los saltos electrónicos, ya hemos visto que para los vibracionales no hay. Pues para los electrónicos tiene que cumplirse, sí que hay unas restricciones, tiene que cumplirse que se conserve el momento de spin, ¿de acuerdo? No puede cambiar la multiplicidad de spin, no puede cambiar la multiplicidad de spin. Si la molécula es triplete, tiene que conservar el triplete. Si la molécula es singlete, tiene que conservar el singlete. Los saltos que cambian el spin están prohibidos, Muy bien, y además se debe conservar también la simetría. Ahora veremos esto de la simetría. Veremos que hay unos determinados estados electrónicos que llamamos sigma, otros que llamamos pi, otros que llamamos de no enlace, y tienen una simetría determinada. Entonces, solo están permitidos los saltos que, además de conservar el spin, conservan la simetría. Eso lo veremos a continuación. Así que, aunque no hay regla de selección para los saltos vibracionales, sí que las hay para los saltos electrónicos. Tiene que conservarse el spin y tiene que conservarse la simetría. Vamos a ver cómo son los espectros electrónicos de las moléculas diatómicas. ¿Qué forma tienen? Ya hemos conocido cómo son los espectros rotacionales, hemos conocido cómo son los espectros vibracionales, pues ahora vamos a ver los espectros electrónicos de moléculas poliatómicas. Para poder entender estos espectros es de mucha ayuda, es imprescindible acudir a la teoría cuántica, pero dentro de la teoría cuántica, que ya hemos visto en espectroscopía atómica con cierto detalle y la hemos aplicado al caso rotacional, al caso vibracional, para estudiar la espectroscopía electrónica en moléculas conviene acudir a una partecita que es conocida como teoría de orbitales moleculares. Teoría de orbitales moleculares. Entendiendo esto, vamos a poder comprender los espectros ultravioleta visible que aparecen. Muy bien, en esta teoría consideramos las moléculas como lo que os he dicho antes, formada por núcleos, que el núcleo que corresponde a cada átomo, al de carbono, al del hidrógeno, según la estructura de mi molécula, pues aquí tendría que estar este núcleo, aquí tendría que estar este otro núcleo, y tengo una estructura de núcleos, donde está cada átomo. Perfecto. Y ahora cogemos todos los electrones que corresponden a cada átomo y lo echamos sobre esa estructura desnuda de núcleos, ¿no? O sea, hay solo núcleos al principio, ahora arrojamos los electrones que correspondan a esos átomos. Ya hemos dicho que los primeros electrones inmediatamente van a cubrir los núcleos, y el resto, una vez que los núcleos ya están cubiertos, pues ya no pertenecen a un átomo, sino que se comparten entre todos los átomos de la molécula, con lo cual ya no son electrones atómicos, son electrones moleculares. No pertenecen a un solo átomo, está compartido por los átomos de la molécula. Y, lógicamente, cada distribución de los electrones en torno a los núcleos de la molécula, de esos electrones moleculares, cada forma de distribuirse tiene una energía distinta y es representada por lo que llamamos estado molecular o orbital molecular. Igual que los átomos, a cada estado en que podía estar el átomo le llamamos estado atómico o orbital atómico, ahora en la molécula le llamamos estado molecular o orbital molecular. Ya no pertenece a un solo átomo, sino al conjunto de la molécula.
Muy bien, ¿y cómo vamos a poder obtener estos orbitales moleculares? Porque los orbitales atómicos ya vimos en el átomo de hidrógeno qué forma tenían y a partir de ahí pues se podían deducir más o menos qué forma iban a tener los orbitales en los átomos o iones aislados. Pero ahora que resulta que los estados ya no son atómicos sino moleculares, ¿cómo los construyo? Pues los orbitales moleculares se construyen a partir de los orbitales de los átomos. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo dos átomos aislados, pues cada uno tiene sus orbitales, ¿no? Su modo de distribuir los electrones. Pero cuando los voy acercando, ese modo de distribuirse se va viendo afectado por el átomo vecino. Y entonces van cambiando. Y llega a una cierta distancia, que es la distancia de enlace, donde ya hay una interacción completa y una modificación, ¿vale? Bien, pues resulta que ese estado final, una vez que están los átomos pegados, los átomos juntos, se puede construir a partir de los orbitales cuando están separados. Combinando los orbitales atómicos de los átomos aislados, combinándolos, puedo construir orbitales moleculares. Cuando dos orbitales atómicos de átomos aislados, ¿no? Se combinan, pues dan lugar a dos orbitales moleculares. Es decir, si yo mezclo dos orbitales atómicos, obtengo dos orbitales moleculares. Y si combino tres orbitales atómicos, pues obtengo tres orbitales moleculares, y así sucesivamente. Por cada número de orbitales atómicos que combine, obtengo el mismo número de orbitales moleculares. Muy bien, cuando se combinan en particular, cuando se combinan dos, siempre hay uno que ya es un orbital molecular, es de toda la molécula, que tiene menos energía que los orbitales atómicos iniciales, antes de combinarse, tiene menos energía, por tanto es más estable. Conforme más energía tiene una cosa, menos estable es, más inestable, ¿no? Enseguida evoluciona, ¿no? Cambia. Mientras menos energía tiene, más estable es. Bien, pues cuando combino dos orbitales atómicos, obtengo dos moleculares, uno de ellos tiene menos energía que los orbitales atómicos iniciales, es más estable y le llamamos orbital enlazante. Mientras que la otra combinación, el otro orbital molecular tiene más energía, es más inestable que los orbitales atómicos separados. Entonces es más inestable y le llamamos orbital antienlazante. Resulta que respecto a la simetría, los orbitales moleculares, orbitales que ya no son de un átomo o otro, sino que son de la molécula, respecto a la simetría los podemos clasificar en orbitales sigma y orbitales pi. ¿Por qué por simetría? Porque básicamente si yo cojo el eje, imagina una molécula diatómica, ¿no? Si yo en el eje que une los dos átomos, yo giro la molécula alrededor de ese eje, del eje que une los dos átomos, si hay un cambio, si se produce un cambio, es que no es simétrico respecto al giro. Y si no es simétrico respecto al giro, digo que es un orbital pi. Ahora, si por mucho que yo gire, ahí no cambia nada, es decir, es completamente simétrico respecto al giro, pues entonces le llamo orbital sigma. Un orbital sigma es aquel que es completamente simétrico respecto al giro del eje de la molécula, y un orbital pi es aquel que no es simétrico respecto al giro, es decir, cuando giro cambia algo en la molécula. Para que haya orbitales pi es característico que tiene que haber insaturaciones en la molécula, tiene que haber dobles o triples enlaces. Si no hay dobles o triples enlaces, no hay orbitales pi, ¿vale? ¿Cómo podemos, de alguna manera, imaginar estos orbitales moleculares? Bueno, cuando la molécula es diatómica y si estoy combinando solo dos orbitales atómicos, es fácil de ver. Vamos a verlo aquí. Estos son dos orbitales atómicos 1s. El orbital 1s ya sabemos qué forma tiene, ¿de acuerdo? Esto sería cuando los átomos están separados, ¿eh? Entonces los voy juntando y llega un momento en que se interfieren entre sí. Bien, yo puedo combinar estos orbitales atómicos de dos maneras, sumando esos orbitales o restando esos orbitales. La suma dará lugar al orbital enlazante y la resta al orbital antienlazante. Si yo sumo los orbitales atómicos, me quedaría este orbital que tenéis ahí, ¿eh? La suma de estos dos me da un orbital que tiene esta forma. ¿De acuerdo?
sería el orbital enlazante. Y si lo resto, como uno ya es positivo y el otro negativo, entonces me queda un orbital que tiene esta forma, ¿vale? La distribución electrónica tendría esa forma y no es simétrica porque aquí hay un signo más y aquí hay un signo menos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, ¿cuál sería el eje de la molécula? El eje de mayor simetría es el que une los dos átomos, que están representados aquí por estos puntos, ¿vale? Estos serían los núcleos de los átomos. Si yo uno esos núcleos, ahí me queda un eje. Y si giro alrededor del eje, ¿vale? Giro alrededor de este eje y voy dando vueltas. Por ejemplo, en este orbital, si yo le doy vueltas, ¿cambia algo? No cambia nada. Esto sería como una especie de huevo, ¿no? Que está girando. Entonces es absolutamente idéntico. Así que al girar no cambia nada. Y aquí pasa lo mismo. Tengo como dos globos a ambos lados y al girar no cambia absolutamente nada. Esto sigue siendo más por mucho que gire, esto sigue siendo menos por mucho que gire y con la misma forma. Así que como no cambia nada con el giro, le llamo sigma. Esto sería un orbital sigma 1s, porque procede de los orbitales atómicos 1s, un sigma 1s enlazante. Y esto sería un sigma 1s antienlazante. ¿Cómo diferencio un enlazante de un antienlazante? Bueno, porque fijaos aquí la densidad la nube electrónica que está simbolizada por esta línea, ¿no? Estaría como concentrada aquí dentro. La mayoría de la densidad electrónica se sitúa entre los núcleos, que los núcleos son cargas positivas. Entonces, como aquí hay mucha densidad electrónica que es carga negativa, pues esa densidad electrónica negativa atrae a los núcleos, con lo cual los núcleos son atraídos hacia el centro. Por eso es enlazante, porque atrae los núcleos hacia el centro, los enlaza. Mientras que aquí la densidad electrónica se ha distribuido hacia afuera. Y entonces tira de este núcleo hacia afuera y tira de este núcleo hacia afuera. ¿De acuerdo? Esta densidad electrónica que está aquí, está atrayendo a este núcleo hacia acá, o sea, por tanto, separándolo del otro, y esta densidad electrónica está tirando de este núcleo hacia allá, por tanto, separándolo. Así que este claramente es un antienlazante y este es un enlazante, ¿vale? Este tendrá mayor energía y este tendrá menor energía. Este es más estable, este es más inestable. Otro ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, combino dos orbitales atómicos px, los sumo y los resto, ¿vale? Bien, pues uno me dará el enlazante, que tiene esta forma como de caramelo, y el antienlazante. ¿Veis? El enlazante siempre acumula densidad electrónica entre los núcleos, haciendo que los núcleos se sientan atraídos hacia el centro. Enlaza, es enlazante. Mientras que aquí la mayoría de la densidad electrónica está hacia afuera, tirando de los núcleos hacia afuera, es antienlazante. Respecto a la simetría, pues fijaros si el eje que pasa a través de los átomos sería este eje de aquí, si yo giro en torno a ese eje, aquí no cambia absolutamente nada. Y aquí tampoco. Si yo uno este eje y giro, no cambia ningún signo, ni ninguna forma, ni nada. Con lo cual, estos orbitales son de tipo sigma. Son simétricos respecto al giro. Muy bien. Son, por tanto, orbitales sigma px porque proceden de orbitales atómicos px, sigma px. Este es el enlazante y este es el antienlazante. ¿Y cómo lo simbolizamos, al enlazante, antienlazante? Pues al antienlazante le ponemos un asterisco. ¿Veis? Este tiene un asterisco, significa que este es antienlazante, y este, que es antienlazante, también tiene ese asterisco. ¿De acuerdo? Siempre que veamos un asterisco implica que nos están indicando que eso es un orbital antienlazante, un orbital más inestable. El orbital enlazante estabiliza la molécula, el orbital antienlazante desestabiliza la molécula. Otro ejemplo sería si combinamos, por ejemplo, dos orbitales atómicos pi, ¿vale? Esta es la forma de un pi, ¿vale? Esta parte tiene un signo más, esta tiene un signo menos. Este signo más y este signo menos que aparecen aquí no tienen nada que ver con las cargas, ¿vale? Es sencillamente que la función de onda que describe un orbital pues tiene un valor positivo o tiene un valor negativo, pero es el valor que adopta la función, no tiene nada que ver con la carga, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, entonces aquí la función es positiva, aquí la función es negativa y tiene esta forma. Y ahora yo los aproximo, entonces empiezan a interaccionar entre ellos y se forman los orbitales moleculares
que puedo describir como la suma o diferencia de los dichos orbitales, ¿de acuerdo? De alguna manera es como si tú aproximas dos imanes. Los puedes aproximar de un modo en que se atraen, porque digamos el polo positivo de uno apunta hacia el polo negativo de otro, sería el enlazante, o puedes aproximarlo cuando los polos del mismo signo se están acercando, entonces se repele, ¿vale? Uno es enlazante, porque de hecho enseguida pum se pega el imán, y otro es antienlazante. De hecho me cuesta aproximar los imanes, ¿no? Porque se repelen. Pues este, digamos, es el enlazante, este es el antienlazante. Muy bien. ¿Qué forma tendría? Pues cuando yo lo sumo, pues me queda la suma de esto, me queda una distribución electrónica por aquí arriba, una nube electrónica por aquí arriba, con un signo más en la función, y el de abajo, pues esta distribución electrónica aquí abajo con un signo menos, ¿vale? Y el antienlazante, pues me queda estas distribuciones electrónicas que veis aquí, ¿vale? Donde va cambiando el signo arriba y abajo y a izquierda y derecha. ¿Por qué este es enlazante? Porque acumula densidad electrónica en medio de los núcleos. Entonces, como este núcleo se siente atraído por toda esta y este también, por todas estas densidades electrónicas, pues tira de los núcleos hacia adentro. Mientras que aquí las densidades electrónicas están hacia afuera, tiran de los núcleos hacia afuera. Antienlazante, enlazante. Respecto a la simetría, pues ahora si yo cojo el eje que une estos átomos y giro, ahora sí que cambia. Porque el negativo pasaría arriba y el positivo pasaría abajo, conforme voy girando, ¿no? Está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea que ahora cuando giro sí que está cambiando el signo, sí que está cambiando algo en la molécula y por tanto ya no es simétrico respecto al giro y por eso le llamamos pi. Esto sería un orbital pi. En particular es un pi enlazante, porque acumula la densidad de carga entre los núcleos. Pi enlazante y sería un pi de orbitales p atómicos pi, ¿vale? Un orbital pi. Y este sería un pi antienlazante. Fijaos que aquí, si hacéis también el giro respecto a este eje, giráis, también el positivo se va arriba, el negativo abajo, sucesivamente, ¿vale? Lo mismo aquí. Así que como sí que hay cambio cuando giro, pues entonces este es un orbital pi, un orbital pi. Bien, nos queda un tipo más de orbital, que son los orbitales n, o orbitales de no enlace, orbitales no enlazantes. Es decir, son orbitales que ni contribuyen favorablemente ni contribuyen negativamente al enlace, sencillamente no contribuyen al enlace. Son electrones que no se comparten, es decir, son electrones que, aunque teóricamente pertenecen a toda la molécula, se quedan como concentraditos en torno a un átomo determinado. Son orbitales, por tanto, que no están constituyendo los enlaces de la molécula. Son electrones de no enlace. Y las energías que tienen no son ni tan estables como un enlazante, ni tan inestables como un antienlazante. Tienen un valor intermedio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este grupo, ¿vale? Carbono-oxígeno, tiene un enlace doble, porque por un lado tiene un enlace sigma entre el carbono y el oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, si este es el eje X, pues el PX con el PX forma este sigma que tenéis aquí, mientras que el PI, ¿vale? Forma el enlace pi que tenéis ahí. Bien, pues resulta que una vez que se ha formado el doble enlace, que por un lado es pi y por otro lado es sigma, el oxígeno tiene dos pares de electrones que no comparte. Digamos que son excedentes, que se han formado ya todos los enlaces y sobran. Bueno, pues estos son enlaces no compartidos y por tanto son electrones de no enlace, electrones N, ¿de acuerdo? No tienen una simetría definida, por tanto no son sigma ni son pi, no tienen una simetría definida, son electrones no compartidos. Bueno, aquí ponemos un ejemplo de una molécula diatómica homonuclear. Es decir, la molécula de oxígeno. Homonuclear quiere decir que los dos átomos son idénticos, ¿no? Oxígeno, oxígeno. La molécula de oxígeno, O2, ¿no? La molécula de nitrógeno, N2, lo mismo, NN, ¿no? La molécula de hidrógeno, pues HH. Son homonucleares, dos átomos idénticos que se enlazan. Entonces, cuando eso sucede, pues veis, inicialmente cuando están muy separados hay
un átomo tiene su orbital 2s y otro tiene su orbital 2s, pero cuando se mezclan, pues entonces aparece el 2 sigma antienlazante y el 2 sigma enlazante. Este tiene menos energía que los iniciales y este tiene más energía que los iniciales. Así que dos orbitales atómicos me dan dos orbitales moleculares, uno más estable y otro más inestable que los originales. Aquí tendríais lo mismo para el 1s, que me daría un sigma enlazante, sigma antienlazante. Y este me daría un sigma enlazante, un sigma antienlazante. Los dos P, como hay tres tipos de orbitales, el PX, el PY y el PZ, pues se me distribuyen de esta manera. Si llamo X al eje que une los átomos, pues entonces por el PX con el PX me daría un sigma enlazante y un sigma antienlazante. Pero después, tanto el PZ como el PI, que se aproximan así de lado, ¿vale? El PZ y el PI, pues me darían orbitales de tipo pi. Por eso aquí aparecen dos orbitales pi antienlazantes y dos orbitales pi enlazantes. Unos provendrían del PI con el PI y otro del PZ con el PZ, ¿de acuerdo? Bien, entonces mi molécula, digamos, esta sería la distribución de estados de un átomo aislado y la del otro átomo aislado, y los niveles que aparecen en medio son los niveles ya de la molécula, por tanto los niveles moleculares. Empezaría con un sigma enlazante, sigma antienlazante, sigma enlazante, sigma antienlazante, y aquí sigma, y en medio quedarían los pi, los orbitales pi. Esa estructura simple que acabamos de ver por una molécula diatómica, digamos, es extrapolable a moléculas orgánicas muy grandes y complejas, porque más o menos la distribución de niveles moleculares siempre tiene la misma estructura respecto a orbitales sigma y orbitales pi, ¿vale? Siempre vamos a tener un sigma enlazante que está muy bajo en energía, un sigma antienlazante que está muy alto en energía, es como un sándwich, ¿no? Uno está muy alto y otro está muy bajo, y en medio, dentro del sándwich, están los orbitales pi, uno antienlazante y otro enlazante, y en medio del todo, pues los electrones de no enlace, los no enlazantes. No son ni más estables, por tanto enlazantes, ni menos estables, por tanto antienlazantes, son orbitales de no enlace. ¿Y qué orbitales suelen estar ocupados y desocupados? Pues obviamente los que estabilizan la molécula son los que están ocupados. Por eso la molécula es estable, la molécula pervive porque los electrones están ocupando los orbitales que estabilizan la molécula. ¿Y qué niveles están vacíos? Pues los niveles que estarán vacíos son los antienlazantes, porque si se llenaran los antienlazantes la molécula se rompería. Así que nosotros vamos a encontrar electrones ocupando niveles enlazantes, tanto sigma como pi, y electrones de no enlace. Y estos orbitales suelen estar vacíos, o tienen un electrón o dos electrones, la mayoría están aquí, y ahí siempre hay hueco. Eso nos dice ya qué tipo de saltos se van a producir en una molécula poliatómica, qué saltos electrónicos. Porque sabemos que una de las reglas de selección para los saltos electrónicos es que se conserve la simetría. Por tanto, si parto de un nivel sigma, solo está permitido saltar a un sigma. Y si parto de un nivel pi, solo está permitido llegar a otro nivel pi, ¿vale? Bien. ¿Y los de no enlace qué pasa? Pues los de no enlace, como no tienen simetría, pueden saltar a cualquiera, pero tienen menos intensidad, ¿vale? Tienen menos intensidad. Así que las bandas más intensas van a ser las que vayan de sigma a sigma, ¿vale? De sigma enlazante a sigma antienlazante. Y las que vayan de pi a pi, de pi a pi antienlazante. Eso conserva la simetría y son bandas de alta intensidad. Mientras que los saltos de n pi y n sigma, pues también se dan, pero tienen menos intensidad, ¿vale? Este sería el salto sigma-sigma antienlazante. ¿Qué características tiene ese salto? Bueno, pues que se requieren frecuencias muy altas, por tanto longitudes de onda muy bajas. Por debajo de 150 nanómetros, o sea, eso es ultravioleta.
eso es una radiación muy energética y por tanto peligrosa, por ejemplo, para la salud, ¿no? La radiación ultravioleta de longitudes de onda menores de 150 es cancerígena, ¿no? Muy bien, de hecho se usa para esterilizar, ¿no? El material médico o quirúrgico. Tú lo pones con una lámpara ultravioleta de longitudes de onda baja y todos los organismos que estén ahí vivos mueren, ¿eh? O sea que es muy energética. Desde el punto de vista de las técnicas instrumentales no la vamos a usar, ¿eh? Porque tiene una alta dificultad experimental. Se consigue con ultravioleta en alto vacío y entonces no es útil desde un punto de vista práctico para las técnicas de análisis. Así que estos saltos de sigma antienlazante, que los podríamos medir, no los usamos por la dificultad experimental que entraña, ¿eh? Bien, después están los saltos de pi a pi antienlazante. Este ya es un salto más pequeño, es decir, requiere menos energía. Perfecto. Y eso ya cae en la zona ultravioleta normal, la más próxima al visible, ¿no? 200, 300 nanómetros. Bueno, esa zona ya es mucho más fácil de emplear desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista experimental. Entonces, este salto, estas transiciones se usan mucho, las pi antienlazantes. Bien, y después estarían los saltos de n a pi antienlazante y de n a sigma antienlazante. De estas, el salto de n a sigma antienlazante, este salto sigue siendo todavía un poquito alto, ¿eh? No es tan grande como el sigma antienlazante, pero es un poquito alto y cae en ultravioleta lejano, de 150 a 250 nanómetros. Entonces, esa en general suele usarse poco. Y en cambio la n pi antienlazante, que es este salto que viene aquí, ¿veis? Es el más pequeño de todos. Si uno compara los distintos saltos, es el salto más pequeño. Pues el n pi antienlazante, esto ya cae en ultravioleta y en la zona del visible, ¿eh? O sea, esos saltos pueden caer ya dentro de la zona visible, de la que detectamos con nuestra vista, ¿no? Así que las que más vamos a emplear son las pi antienlazantes, que eso cae en ultravioleta. Generalmente, ahora veremos que hay momentos en que puede incluso desplazarse hacia el visible, pi antienlazante y n pi antienlazante. Esas son las que más vamos a emplear. Muy bien, aquí tenéis un esquema, por ejemplo, para el grupo CO, ¿vale? El grupo aldehído, con el esquema habitual de orbital sigma antienlazante, pi antienlazante y orbital de no enlace. Y la flecha hacia arriba y hacia abajo indican los electrones que están ocupando estos niveles, que tendrá uno spin hacia arriba y otro spin hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces veis que los saltos posibles son de los niveles llenos a los niveles vacíos. Claro, los electrones, por ejemplo, un electrón no podría saltar de un sigma a un n, no por simetría, sino porque es que este está ocupado. Entonces, si está ocupado, un electrón no puede saltar aquí ya no cabe ninguno. Así que los saltos posibles son desde los ocupados a los desocupados, y por eso de n tanto a pi como a sigma, aunque el que más emplearemos es el salto de n a pi, desde pi, pues ya el salto posible es a pi antienlazante, tiene que conservarse la simetría, que sería esta flecha amarilla, y de sigma, pues ya iría a sigma antienlazante. Este está vacío, sí, pero es pi y este es sigma, con lo cual rompe la simetría, no está permitido. El salto permitido sería de sigma a sigma antienlazante, esta línea roja. Aquí tenéis a qué longitudes de onda absorben estos grupos, que veis tienen dobles enlaces o dobles enlaces conjugados en línea o conjugados en un anillo. Este tiene un doble enlace, pero ya con un heteroátomo, algo que no es carbono ni hidrógeno, por ejemplo oxígeno, por ejemplo nitrógeno, ¿de acuerdo? Bien, entonces este tipo de insaturaciones y de heteroátomos son los que permiten que pueda haber saltos n pi antienlazante o pi antienlazante, y por eso se le llaman cromóforos, como vamos a ver a continuación. Croma, digamos, viene de color, entonces cromóforo lo que quiere decir es que permite la absorción en el visible. ¿Y qué grupos son esos? Pues los que tienen insaturaciones, dobles y triples enlaces y heteroátomos, ¿vale? ¿Por qué heteroátomos? Porque igual que en el esquema que os he puesto antes, que se veía el oxígeno con los dos pares de electrones no compartidos, esos puntitos, pues esos electrones de no enlace
lo suelen aportar los heteroátomos. Por tanto, un oxígeno, un nitrógeno, un fósforo, un azufre. Los heteroátomos son los que aportan electrones de no enlace y, por tanto, son los que permiten que este nivel exista. Si solo hay carbono e hidrógeno, como no hay electrones de no enlace, este nivel desaparece. Y como ya no está este nivel, no hay saltos ni de N a sigma antienlazante ni de N a pi antienlazante. Para que haya niveles N, tiene que haber heteroátomo. Del mismo modo, para que haya niveles pi y pi antienlazante, tiene que haber insaturaciones, doble o triples enlaces. Un alcano, que solo tiene enlaces simples, solo tiene saltos sigma antienlazante. Como todos son enlaces simples, no hay enlaces pi. Por lo tanto, no hay enlaces pi. Y como no hay heteroátomos, no hay electrones de no enlace. Así que un alcano, que son todos enlaces simples, solo tiene niveles sigma antienlazantes. Bien, aquí se representa en función de la longitud de onda en nanómetros, donde suelen aparecer los saltos sigma antienlazante, n pi antienlazante, pi antienlazante, y aquí te dice si es a partir de esta línea hacia acá es el ultravioleta lejano, de aquí a aquí es el ultravioleta cercano, el que usamos, ¿no? Y de aquí hacia allá sería el visible. Entonces, las transiciones N-pi antienlazante van desde el ultravioleta cercano y el rango visible. Entonces, esta la vamos a usar muchísimo, N-pi antienlazante. Para que haya N, tiene que haber un heteroátomo, que aporte electrones de no enlace. Muy bien. Y después también usaremos el pi antienlazante, que suele caer en la zona del ultravioleta cercano, ¿de acuerdo? Toda esta zona. El pi antienlazante lo vamos a usar. Y para eso solo haría falta que tuviera insaturación en la molécula, o sea, que tuviera dobles o triples enlaces, mientras que para que haya N-pi, además de insaturaciones, porque tiene que haber orbitales pi y solo hay pi si hay dobles o triples enlaces, aparte de eso, tiene que haber electrones de no enlace. Por tanto, estos saltos se dan en moléculas que tienen insaturaciones y heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo diremos que un pico de absorción, una banda, es una banda intensa, es alta, o es una banda poco intensa, baja? ¿Cuáles son los rangos, las magnitudes que tienen estas absorciones? Bueno, pues se miden con las absortividades molares, con el épsilon. Conforme mayor es el épsilon, significa que mayor absorción tendré, mayor absorbancia para una misma concentración. Según la ley de Beer, la recordáis bien, absorbancia igual a épsilon por B, que es la anchura de la cubeta, y por la concentración. Así que para una cubeta determinada y una concentración dada, conforme mayor sea el épsilon, mayor es la absorbancia, es decir, mi señal es mayor. Es una buena medida de cómo está absorbiendo la molécula, si tiene una gran facilidad o no para absorber luz. Conforme mayor sea el épsilon, me daría una absorbancia mayor, quiere decir que absorbe más, que es más sensible. Entonces es importante conocer el valor de épsilon. Bueno, más o menos la absortividad molar se puede demostrar que viene dado por esta expresión, donde A es un área, digamos, si la luz está atravesando mi cubeta, pues por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Eso sería la superficie que está atravesando la luz cuando atraviesa la molécula. O sea, cuando atraviesa la muestra, quiero decir, ¿vale? Y P es la probabilidad. La probabilidad de que cuando la luz esté atravesando la muestra se produzca una absorción, la probabilidad. Bien, entonces más o menos se conocen los valores, ¿no? Experimentalmente el valor de A es de alrededor de 10 elevado a menos 15, ¿vale? Y las probabilidades pues suelen estar entre 0,1 y 1. Eso nos deja unos valores de épsilon entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5. Bien, entonces, ¿qué criterio usaremos para decir que una banda es de alta intensidad o de baja intensidad? Bueno, pues si la absortividad molar es menor de 1000, o sea, de 10 elevado a 3, entonces se clasifican como de baja intensidad. Si épsilon es menor de 1000, se clasifica como de baja intensidad. Y si es mayor de 1000, pues como de intensidad media o intensidad alta. ¿Ok? Adoptaremos ese criterio, el valor de 1000 como para clasificar altas o bajas intensidades. Bien, entonces con esto vamos a analizar cada tipo de transición que hemos visto que se puede dar en una molécula, ¿no? Transiciones electrónicas. Por un lado tenemos las transiciones sigma antienlazante.
Ya hemos dicho que eso requiere energías muy altas y por tanto longitudes de onda muy bajas. Y tiene una alta dificultad técnica para usarlo y no la vamos a emplear. En esta región absorbe los compuestos orgánicos saturados. Claro, esa es otra. Si yo tengo que usar esta técnica para medir un alcano que solo tiene saltos sigma antienlazante, porque no tiene dobles enlaces, con lo cual no hay orbitales pi, y no tiene heteroátomos, con lo cual no hay orbitales n. Así que su única posibilidad es sigma antienlazante, pues a lo mejor no me queda más remedio que utilizar esta zona, ¿no? Pero solo podría usarlo para compuestos orgánicos saturados, que suelen ser los menos interesantes. Tú habitualmente te vas a enfrentar a moléculas orgánicas que por supuesto tienen saturaciones y por supuesto tienen heteroátomos, ¿vale? Así que en general esta zona, como tiene condiciones de trabajo muy difíciles, hay que usar ultravioleta en vacío, pues no se suele emplear, ¿vale? Bien, otro tipo de transición serían las N sigma antienlazantes. Esta tampoco las usamos mucho, ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé esta transición? Bueno, pues tiene que haber orbitales N. Eso implica que tiene que haber ahí un heteroátomo. Y después, sigma, pues que haya enlaces simples. Bien. Cae en el ultravioleta lejano y también son energías altas. No tan altas como esta, pero también son altas. Entonces, tampoco se suele emplear mucho. Como os he dicho, se puede usar para compuestos orgánicos saturados, o sea, enlaces simples, que tengan electrones no compartidos, electrones N, por tanto que tenga heteroátomos, tenga algún átomo de oxígeno, tenga algún átomo de nitrógeno. Bien, las aplicaciones son muy limitadas, las absortividades van más o menos en el rango de 100 a 3000, o sea que hay bandas de este tipo, N sigma antienlazante, que son de baja intensidad, pero hay otras por encima de 1000 que son de alta intensidad, o sea, podemos encontrar bandas intensas de este salto, ¿ok? Pero insisto, como suele ser ultravioleta lejano, se suele usar poco, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿veis? Aquí hay un heteroátomo, un oxígeno, con lo cual implica que va a haber orbitales N, y el resto, o sea, son todos enlaces saturados, con lo cual solo hay sigma antienlazante o N, porque hay un oxígeno, N sigma antienlazante. Bien, y estos que caen en el ultravioleta lejano, pero no tan lejano como el sigma antienlazante, pues estos son los saltos justamente N sigma, ¿veis? Entre 150 y 250 nanómetros, a esas longitudes de onda salen. Y el épsilon, pues eso, puede estar desde 100 hasta 2000 y pico, 3000, el valor de épsilon. O sea que tiene tanto... algunas transiciones son de baja intensidad y hay otras que son de alta intensidad, ¿veis? Aquí tenéis varios ejemplos para ese salto N sigma antienlazante. Aquí está el azufre, aquí está el nitrógeno, yodo, cloro, oxígeno, ¿veis? Siempre hay un heteroátomo, si no, no hay orbitales N. Pero son moléculas saturadas, y aquí estamos midiendo el enlace N sigma. Muy bien, y ya las transiciones que más se usan, las más habituales, son transiciones pi antienlazante, que conservan la simetría y por tanto en general tienen alta intensidad, y las N-pi antienlazante, que son asimétricas, entonces se dan, pero tienen en general menos intensidad. ¿Ok? Es la zona más utilizada en ese rango del espectro, de 200 a 700 nanómetros. Incluye ultravioleta e incluye el visible. Bien, las pi antienlazantes van de aproximadamente de 150 a 300 nanómetros, o sea, no llegan al visible en general. Ahora vamos a ver que hay circunstancias que pueden hacer que esta banda se desplace hacia el visible. Pero en general caerían en la zona ultravioleta, mientras que el NPi también está en el ultravioleta, pero ya se puede meter en el visible. Tienen que ser compuestos orgánicos insaturados para que haya dobles y triples enlaces y, por supuesto, tiene que haber también heteroátomos para que pueda haber saltos N-pi antienlazantes. ¿De acuerdo? Si solo hay insaturaciones, pues los saltos que hay son solo pi antienlazantes, que bueno, me sirven, caen en la zona del ultravioleta cercano y los puedo medir con mucha facilidad. En general veis que los N-pi antienlazantes son de baja intensidad, entonces eso es un problema. A veces no me queda más remedio y uso este pico por lo que sea, ¿no?
Pero los PIP antienlazantes tienen transiciones de baja intensidad, pero pueden llegar a intensidades de hasta epsilon de 10.000. Epsilon de 10.000, ¿no? O sea que picos muy, muy intensos. Entonces, si una molécula tiene saltos en EPI antienlazante y PIP antienlazante, lo habitual será que usemos para medir el salto PIP antienlazante, porque suele ser un salto, una banda con mucha más intensidad, por tanto con una señal mucho más clara respecto al ruido, el ruido de fondo que siempre tienen los instrumentos, pues aquí la señal es muy alta, con lo cual el ruido apenas afecta y es más preciso, más exacto medir con los saltos PIP antienlazantes que tengan alta intensidad. A estos grupos, tanto las insaturaciones, doble triples enlaces, como los electrones de no enlace, insaturaciones y heteroátomos, a los grupos funcionales que aportan insaturaciones o que aportan electrones de no enlace, o ambas, se le llaman grupos cromóforos, porque al aportar niveles pi y pi antienlazante y niveles n, al aportar esos orbitales, permiten que esa molécula pueda absorber en la zona ultravioleta visible. O sea, esos grupos los vuelve a la molécula visible. Por eso se le llaman grupos cromóforos. Aquí tenéis en varias tablas que vamos a ver ahora, son sencillamente ejemplos de grupos cromóforos, ¿no? Si le enlazas un anillo de benceno, por ejemplo, ¿no?, a una molécula, pues automáticamente esto aporta dobles enlaces y además conjugados en un ciclo, que eso suele aportar una intensidad mayor en la banda de absorción. Bien, pues esto permite que haya niveles pi antienlazante y por tanto absorción en el ultravioleta visible, ¿no? Un doble enlace, dos dobles enlaces conjugados. Aquí un doble enlace y un heteroátomo, por tanto, tanto en orbitales n de los electrones de no enlace del oxígeno como orbitales pi de la insaturación. Aquí lo mismo. Y entonces estos grupos, ¿veis?, que aportan orbitales n y orbitales pi y que hace que esa molécula sea capaz de absorber en el ultravioleta visible, se llaman grupos cromóforos. Aquí tenéis más ejemplos donde cae la banda de absorción, a qué longitud de onda, y el valor de epsilon. ¿Veis? Hay valores de epsilon muy altos, por tanto son bandas muy intensas, que eso es muy beneficioso para la medida, porque evita la confusión con el ruido, ¿no? ¿Veis? Y estos son el tipo de transición, son pi antienlazante en estos casos, ¿no? Aquí también tienes n sigma antienlazante, n pi antienlazante, varias transiciones. ¿A qué longitudes de onda aparecen? Veis que hay algunas que caen plenamente en el visible, 665 nanómetros, eso está casi en el rojo, ¿no? Bien, el resto, la mayoría son ultravioleta, ¿vale? Esta ya se metería en el azul un poco, ¿vale? Pero la mayoría de estas transiciones caen en la zona ultravioleta y puede meterse en el visible, y las intensidades pues es variable. Hay algunas transiciones que son muy intensas, que suele corresponder a transiciones pi antienlazantes porque conservan simetría, aunque pueda haber algunas otras que, aunque no sean muy intensas, son suficientemente intensas. Por ejemplo, aquí había una de 1000 que es un n sigma, Aquí tenéis lo mismo, grupos cromóforos, a qué longitud de onda se produce la absorción, qué tipo de transición es, ¿vale?, y el valor de epsilon. Muy bien, pues ahora vamos a estudiar unos efectos muy interesantes. Ya hemos visto qué tipos de transiciones se dan, tipos de transiciones electrónicas, cuáles son las que más vamos a usar y dónde suelen caer, en qué zona, ¿no?, si en el ultravioleta, en el visible. Bien, y ahora vamos a ver qué parámetros, qué circunstancias, qué contextos hacen que, por ejemplo, la intensidad de una banda de absorción aumente o disminuya. Y qué contextos, qué circunstancias hacen que a lo mejor esa banda se desplace en el espectro hacia el visible o se desplace hacia el ultravioleta, a longitudes de onda mayores o longitudes de onda menores. ¿Ok? Recordad que un efecto parecido a este lo vimos en el infrarrojo,
que vimos que la banda de un grupo funcional se podía desplazar a longitudes de onda mayores o menores en función de el entorno que acompañaba a esa molécula. Bueno, pues ahora en las transiciones electrónicas también hay circunstancias que hacen que una misma banda aparezca a longitudes de onda un poquito mayores o un poquito menores, es decir, se desplace en el espectro. Y también que crezca o disminuya su intensidad. Bien, esos son los efectos ipso y batocrómico, ¿vale? Ipsocrómico y batocrómico, o los efectos hipercrómico, hipocrómico, ¿vale? Aquí tenéis una banda general de absorción, ¿de acuerdo? Aquí estamos midiendo la absorbancia, esta es la longitud de onda. Muy bien. Y una especie, pues, absorbe de esta manera, esa es su banda de absorción. Bien, pues esta banda puede crecer en intensidad o disminuir, en cuyo caso, si aumenta en intensidad se llama hipercrómico y si disminuye en intensidad se llama hipocrómico, ¿eh? Si se apaga, hipocrómico. Si se enciende, o sea, si hay más luz, ¿no?, se absorbe más, es hipercrómico. ¿De acuerdo? Bien, si esta banda aumenta su intensidad es hipercrómico, si disminuye su intensidad es hipocrómico. Y después, si esta banda lo que hace es desplazarse a longitudes de onda menores, por tanto hacia el azul, desplazamiento hacia el azul, se llama ipsocrómico, y si la banda se desplaza a longitudes de onda mayores, o sea, hacia el rojo, se llama batocrómico, ¿de acuerdo? Hipercrómico, hipocrómico, ipsocrómico, batocrómico, ¿ok? Los efectos ipsocrómico y batocrómico efectivamente aluden a desplazamientos de la banda, si se va, como ya os he dicho, hacia el azul o hacia el rojo. Y el hipercrómico y el hipocrómico, esencialmente, si crece o disminuye la señal, en este caso la absorbancia, ¿vale? ¿A qué se deben estos efectos? Pues hay varias causas, pero principalmente dos. Por un lado, lo que se conoce como el efecto del disolvente. Es decir, un disolvente, si es más polar o menos polar, puede hacer que, por ejemplo, el nivel pi antienlazante se estabilice o se desestabilice. Y lo mismo el nivel pi enlazante. Entonces, si yo estoy estudiando un salto de pi a pi antienlazante y se me estabiliza el nivel excitado, el pi antienlazante, se estabiliza por el disolvente, el salto se ha hecho más pequeño y por tanto se desplazaría hacia el rojo. Hace falta menos energía por una longitud de onda mayor. ¿De acuerdo? Entonces, un disolvente polar, estabilizando el pi antienlazante, hace que esa banda, ese salto, se haga menor y por tanto se desplace hacia el rojo, ¿vale? Y si uso uno que es menos polar, pues puede hacer que se desestabilice el pi antienlazante, entonces el salto crezca, con lo cual hace falta más energía y entonces la banda se desplaza hacia el azul. Eso sería efecto del disolvente, ¿no? Y después está algunos sustituyentes que tú puedes introducir en la estructura de la molécula, que se llaman grupos auxocromos. Es decir, son como grupos, digamos, cromóforos, pero que ayudan a que una banda que ya se daba en la molécula pues crezca en intensidad o disminuya su intensidad o se desplace más hacia derecha o más hacia izquierda. Es decir, un determinado salto de la molécula, resulta que si le pongo un grupo funcional, ese salto hace que crezca en intensidad o que disminuya en intensidad o que se desplace. A esos grupos se llaman grupos auxocromos y suelen ser principalmente estos grupos, ¿vale? Que suelen tener nitrógeno, azufre o oxígeno. No obstante, el mayor efecto de todos, a veces increíble, impresionante, ¿no?, es la conjugación de insaturaciones. Conforme más enlaces insaturados tenga conjugados, o sea, un enlace doble, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple. Eso se llaman enlaces, insaturaciones conjugadas, ¿vale? Pues conforme más insaturaciones conjugadas tenga, más crece la intensidad de la señal y se desplaza cada vez más hacia el visible, ¿eh? Y tiene un efecto muy muy pronunciado, ¿eh? O sea, se ve con bastante facilidad. Por ejemplo, aquí esto sería eteno, ¿no? Tiene una única insaturación, ¿eh? El único enlace carbono-carbono es un enlace doble
Sin embargo, esta molécula ya tiene 2 enlaces dobles conjugados, esta molécula tiene 3 enlaces dobles conjugados y esta molécula tiene 4 enlaces dobles conjugados. Entonces, ¿veis a qué longitud de onda aparece el salto pi antienlazante? Que es el mismo en todas, es el mismo salto. Pues conforme más enlaces, más insaturaciones conjugadas tenga, se va desplazando más hacia el visible, ¿veis? Aumenta desde 162 nanómetros hasta 300 nanómetros. Sencillamente por tener cada vez más insaturaciones conjugadas. Ahí se ve el efecto. Y también ese efecto se observa, ¿ves? Una única insaturación, 2 insaturaciones conjugadas, 3 insaturaciones conjugadas. Aparte de desplazarse hacia el visible, aumenta la intensidad. El épsilon pasa de 16.000 a 35.000. ¿Vale? O sea que conforme más enlaces, más insaturaciones conjugadas tenga, mi banda pi antienlazante se va desplazando hacia el visible y va creciendo en intensidad. Ambos efectos son positivos desde el punto de vista técnico para el análisis, es más fácil de medir, ¿no? Y aquí se puede observar el mismo efecto no solo para los saltos pi antienlazante, sino también para el salto n pi antienlazante. ¿Qué tiene que suceder para un salto n pi antienlazante? Pues aparte de insaturaciones tiene que haber heteroátomos, ¿veis? Por eso aquí aparece un oxígeno, un oxígeno, un oxígeno, un oxígeno. Entonces ahí puedo comparar tanto el pi antienlazante, que efectivamente conforme más insaturaciones conjugadas haya, se va trasladando hacia el visible, ¿vale? Eso ya lo sabíamos en el pi antienlazante, pues ahora en el n pi antienlazante, que es una banda débil, mientras que esta es una banda fuerte, es decir, su épsilon no será muy grande, pero veis que se observa el mismo efecto, 280, 320, 350. Y si encima hay un anillo, ya se desplaza hacia 435, esto ya es pleno visible. O sea, si este compuesto está presente, la disolución es coloreada, tiene color, no es transparente. Mientras que si tengo esto, como esto está en la zona ultravioleta, no afecta al espectro visible y yo vería la disolución transparente. Esta ya es una disolución coloreada. ¿Veis? Así que, fijaos, el efecto de la conjugación, importantísimo. Conforme más conjugación haya, tanto el pi antienlazante como el n pi antienlazante se van desplazando cada vez más hacia el visible. Y también crece la intensidad, crece el épsilon, la altura de la banda. Es el mayor efecto, ya lo hemos dicho, la conjugación, tanto en la longitud de onda a la que aparece la banda, que se va hacia el visible, como en el épsilon, donde cae el máximo de la banda, ¿no? Que va siendo cada vez mayor, una banda cada vez más intensa. Entonces es importante, para que se ocurra este efecto de la conjugación, ¿dónde se observa? Pues en compuestos aromáticos que contienen anillos fusionados. Conforme más anillos aromáticos fusionados tenga, eso se desplaza tremendamente hacia el visible y crece muchísimo en intensidad. Bien, después también las moléculas grandes con electrones pi deslocalizados, o sea, muchas insaturaciones conjugadas, ¿vale? Largas cadenas con dobles enlaces. Un ejemplo de esto es el betacaroteno, que está en la zanahoria, ¿no? Por eso es naranja. Fijaos, sale una longitud de onda de 450 nanómetros y el épsilon es muy alto. ¿Qué estructura tiene el betacaroteno? Pues fijaos qué cadena más enorme de dobles enlaces conjugados, pim, muchísimos. Y encima con anillos en los extremos. Eso hace que efectivamente se desplace hacia pleno visible y aumente muchísimo la señal. Aquí podéis comparar los espectros de dos moléculas, ¿no? Cafeína y el betacaroteno que acabamos de ver. Entonces, fijaos por un lado a qué longitudes de onda aparece la banda, ¿vale? Aquí estamos hablando de 270 nanómetros aproximadamente, donde aparece el máximo. O sea, es ultravioleta. Y el épsilon está en entre 1000 y 1250. O sea, es una banda que tiene una intensidad media, apreciable, pero cae en el ultravioleta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eso que esta molécula tiene anillos, tiene insaturaciones y tiene heteroátomos. Pero claro, el betacaroteno, que tiene un montón de insaturaciones conjugadas y encima anillos, pues fijaos dónde cae. Cae en pleno visible, 450 nanómetros, pleno visible, y fijaos el épsilon, o sea, llega a 80.000. O sea, es una banda altísima.
Eso aumenta muchísimo mi sensibilidad, porque por poquísimo que haya de betacaroteno, como produce una intensidad tan alta, lo voy a poder detectar, lo voy a poder medir. Concentraciones pequeñas, mientras que esta especie, por ejemplo, con este épsilon, pues disminuye su sensibilidad. Como haya muy poco de esa especie, multiplicado por un épsilon relativamente pequeño, me da una absorbancia pequeña, y ahí ya entro en la zona borrosa del ruido, y por tanto caigo fuera del límite de detección del instrumento, ¿de acuerdo? Aquí podemos ir viendo los efectos, cómo va aumentando el número de dobles enlaces y la conjugación, y eso hace que se vaya desplazando a longitudes de onda mayores y la intensidad, que este es el épsilon, vaya creciendo sucesivamente. Aquí, por ejemplo, acetona tiene un solo doble enlace, uno solo, aislado, no conjugado, y un heteroátomo. Entonces, claro, el salto que estoy observando aquí a esta altura, que esto es ultravioleta ya próximo al visible, es el salto N-pi antienlazante, que ya de por sí son bajos. Entonces, fijaos, el épsilon es de 12, pues es que yo no podría utilizar esta banda, Es demasiado poco intensa, es muy poco intensa, y por tanto me va a causar dificultades serias a la hora de detectar la especie, que no se confunda con el ruido, ¿no? En cambio, si pasamos al ácido acetilsalicílico, ¿no?, la aspirina, bueno, pues aparte de heteroátomos con dobles enlaces que están aislados, aparecen dobles enlaces conjugados en un anillo, Bien, fijaos que vuelve a ser un salto N-pi antienlazante, provocado, por tanto, por este grupo que está aquí en ambas moléculas, pero al añadir dobles enlaces conjugados en un anillo, fijaos que el sitio donde aparece es el mismo, en torno a 270, 280, pero el épsilon ha aumentado desde 12 hasta cerca de 500, sencillamente por la presencia de este anillo. Bien, si ahora encima los anillos los conjugamos entre sí, veis, sigue apareciendo la especie carbono-oxígeno, por tanto el salto N-pi antienlazante, que cae en el mismo rango que el resto de N-pi antienlazante, pero ahora ya ha aumentado a 1000, 1200, ¿ok? La conjugación de anillos, y ya el betacaroteno, que tiene tanto anillos como insaturaciones conjugadas en una cadena larguísima, pues se me ha ido al pleno visible, 450 nanómetros, y fijaos las absortividades de 80.000 a 100.000, ¿no? O sea, estamos hablando de una señal altísima, o sea, no voy a tener ningún problema para medir esa especie, ¿no? Cuando este es el espectro visible. Cuando una especie, una muestra, absorbe en el visible, quiere decir que parte de las longitudes de onda del espectro visible desaparecen. Yo sé que el espectro visible completo, la mezcla, me da el blanco, en luces. Yo mezclo luces de todas las longitudes de onda del espectro y la luz que veo es luz blanca. Si robo una parte del espectro, se absorbe, entonces el resto de longitudes de onda que quedan, su combinación ya no me da el blanco, ahora me da un color, Bien, entonces el color que observamos en una disolución coloreada es el conjunto de longitudes de onda que no se ha absorbido. Por eso yo lo estoy viendo, porque no se ha absorbido. Entonces yo una disolución verde, y ese color verde es una mezcla de longitudes de onda del espectro, de todo el espectro visible, salvo una zona que se ha absorbido, y el resultado es que se ve verde. El color que yo veo es el conjunto de longitudes de onda que no se ha absorbido. Bien, pues el conjunto de longitudes de onda que sí se ha absorbido, ¿vale?, y que me da esa mezcla de longitud de onda, también me daría un color. A ese color le llamamos el conjugado del color absorbido, ¿vale? Si yo sumo el conjugado, que sería eso que veis ahí en blanco, quiere decir que ha desaparecido, ¿vale? Si yo sumo el conjugado, que es los colores que se han absorbido, con el color que tiene la propia disolución, la suma de los dos siempre me da el blanco, ¿de acuerdo? Esta disolución que no absorbe en el visible se ve blanca, mientras que una disolución que absorbiera en el rojo, pues el rojo desaparece y el color que adquiere la disolución es la mezcla de las longitudes de onda que han quedado,
¿vale? Y eso me daría un color, ahí dice, pues verde claro, ¿no? Aquí tenéis el color y el conjugado, es decir, de qué color es la disolución que estoy viendo y qué color tendría el complementario, ¿no? El color complementario o el color conjugado, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, una disolución no absorbe y, por tanto, el color que yo veo está en la zona, conserva el green y el azul, o sea, el verde y el azul, pues entonces el complementario es el rojo. Si yo sumara esto, me daría el blanco, ¿vale? La suma del color y el complementario me da el blanco. ¿Ok? Así que si estoy viendo una disolución amarilla, quiere decir que se está absorbiendo en el azul. Y si estoy viendo una verde amarillenta, se está absorbiendo en el violeta, ¿no? Si estoy viendo una disolución roja, es que se está absorbiendo el azul y el verde. Si la veo naranja, pues el verde, el azul y bien. Entonces, ¿veis? Por el color que tiene una disolución, yo sé qué zona del espectro se está absorbiendo y, por tanto, a modo aproximado, en qué zona va a caer la banda de absorción. Bien, hasta ahora hemos visto moléculas orgánicas. También, si trabajáis en un laboratorio de análisis, en algunas circunstancias os puede interesar analizar especies que sean inorgánicas. Por ejemplo, un análisis de suelos o de materiales o de contaminación en alimentos de distintos elementos metálicos. Pues os puede interesar el análisis de especies inorgánicas. ¿Cómo podemos medir especies inorgánicas en la zona ultravioleta visible? ¿Por qué hay especies inorgánicas que absorben el ultravioleta visible? Las orgánicas ya hemos visto porque tienen insaturaciones, dobles, triples enlaces y heteroátomos. Pero ¿y las inorgánicas? ¿Cómo puede haber especies inorgánicas coloreadas? ¿Qué tipo de transiciones electrónicas se están produciendo ahí? Pues vamos a verlo, ¿no? Estos compuestos inorgánicos que absorben el ultravioleta visible y que dan lugar a disoluciones coloreadas, además muy bonitas, de colores muy vivos, suelen ser complejos de metales de transición. Los metales de transición son los que están en la mitad de la tabla periódica. Esos metales son metales de transición y en disolución, cuando tengo ese metal en disolución, suele ser un catión, ¿vale? Por ejemplo, el catión hierro 2+, o hierro 3+, o titanio, ¿no? Titanio 4+. Pues en disolución no suelen estar libres, sino que se suelen coordinar a algunas moléculas de disolvente. Y se forman una especie de estructuras que no son propiamente enlaces químicos, porque no se forma un enlace covalente, pero sí que efectivamente se forman unos enlaces de coordinación que hacen que ese catión, ese metal en disolución, no esté libre, sino que esté sometido a un contexto muy preciso, a esas moléculas de disolvente que se le han pegado y que ya le van acompañando todo el tiempo. Entonces, cuando eso se produce, se dice que se ha formado un complejo de coordinación. Y a las moléculas de disolvente que se le pegan a ese catión central se le llama ligando, ¿vale? Muy bien, estos metales de transición que forman esos complejos pues suelen tener orbitales D o F semillenos, es decir, tienen orbitales D y a lo mejor tienen un electrón o dos electrones en los niveles D, en los orbitales D. Y lo mismo con los orbitales F. Cuando eso sucede es cuando se forman los complejos de coordinación. Bien, en función de cómo se distribuyan los ligandos, es decir, las moléculas de disolvente que se pegan al catión central, que se distribuyen en forma de octaedro o que se distribuyen en forma de pirámide o que se distribuyen en forma cuadrado-plana, pues en función de la simetría que tenga esas moléculas pegadas al catión central, pues afecta de un modo u otro a las energías que tiene ese catión central y, por tanto, a los saltos electrónicos que se pueden producir y que vamos a visualizar en el espectro de absorción ultravioleta visible. Bien, aquí tenéis los niveles D de un cierto metal, por eso aparece ahí M,
que está en disolución, está por tanto como un catión, ha perdido varios electrones, y este sería un catión, digamos, aislado. Pues en esas circunstancias los 5 orbitales D tienen la misma energía, con lo cual están degenerados. ¿Ok? Ahí no se puede producir ningún salto. Si yo tengo aquí un electrón, pues el electrón se queda ahí muerto de risa, porque no puede saltar, ¿no? Bien, si a este catión lo rodeo de una carga negativa homogénea, ¿vale? Homogénea, imaginaos una esfera de carga negativa que rodea a mi catión. Bien, pues entonces lo que sucede es que los electrones que hay aquí, si hay uno, si hay dos, los que haya, cuando yo le acerco una nube de carga negativa, negativo con negativo se repele, y entonces los electrones, porque los que van a habitar estos orbitales son electrones, ¿no? Los electrones se sienten repelidos y por tanto estos niveles de energía se desestabilizan. Al acercar una carga negativa alrededor, crece la energía de estos niveles por esa repulsión. Pero como el entorno es esférico, pues entonces afecta absolutamente por igual a los 5 orbitales D. ¿Por qué? Porque la simetría es esférica, con lo cual afecta a todos igual. Y como afecta a todos igual, todos suben exactamente la misma cantidad de energía. Así que sigo teniendo 5 orbitales D de más energía, pero degenerados, con la misma energía. Ahí tampoco se pueden producir saltos. Ahora bien, si la distribución de carga negativa alrededor, en vez de ser homogénea, de forma así esférica, por ejemplo, se sitúa en las esquinas de un octaedro. Eso que tenéis ahí es un octaedro. Aquí hay 4 cargas negativas en este plano horizontal, una carga por encima y otra carga por debajo. Serían 6 cargas negativas que están localizadas en puntos con una geometría octaédrica. Entonces ya como las cargas no se distribuyen de modo uniforme, sino están localizadas, ya afectan de modo distinto a cada orbital. Claro, los orbitales D que estén apuntando hacia las cargas negativas, sube su energía, porque si un electrón quiere entrar en ese orbital, se encuentra con que ocupándolo tiene una carga negativa muy cerca, entonces hay una repulsión mayor, tiene una alta energía, aumenta su energía. Bien, eso es lo que le sucede, por ejemplo, al orbital z cuadrado y al x cuadrado menos y cuadrado. Estos, ¿veis? Aquí este orbital estaría apuntando hacia esta carga negativa y hacia esta carga negativa. Entonces el electrón que ocupara este espacio estaría muy repelido, sube su energía. Del mismo modo, este orbital está apuntando justo hacia las cargas que están en el plano. Entonces, si el electrón ocupara este orbital, estaría muy repelido por esas cargas, alta energía. En cambio, estos 3 orbitales están apuntando a zonas intermedias, ¿vale? Las cargas caen justo en zonas intermedias, de alguna manera son como diagonales a las cargas, ¿veis? Esto es un ángulo de 90, pues este orbital es en diagonal. Entonces ya la repulsión no es tan fuerte como si apunta directamente a la carga. Así que el dxz, el diz y el dxy, pues no se desestabilizan tanto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sí, tienen más energía que el estado inicial cuando estaba aislado, pero la subida de energía ya no es uniforme para todos por igual. A algunos le afecta más que a otros. Y entonces, en este caso, por ejemplo, los niveles del z cuadrado y x cuadrado tendrían más energía y los niveles del x y xz y z tendrían menos energía. ¿Qué ha aparecido aquí? Una diferencia de energía entre niveles, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica? Que se pueden dar saltos electrónicos. Que ahora, si hay un electrón aquí, este electrón puede saltar aquí. Antes no podía saltar a ningún lado. Ahora sí. Y como este salto de energía en los compuestos de coordinación cae justo en la zona ultravioleta visible, en general en el visible, porque son saltos pequeñitos, pues entonces lo puedo medir por absorción esta especie. Si se forma ese complejo de coordinación, ese salto va a caer en el visible y yo lo que voy a ver es una disolución coloreada, porque se está absorbiendo luz correspondiente a esos saltos en la zona del visible. Si a la repulsión electrónica
Le sumamos la contribución favorable de las atracciones electrostáticas, porque sí, estas cargas negativas repelen a las nubes electrónicas, sí, pero esas cargas negativas estabilizan al catión central, que el catión es positivo, con lo cual al acercar esas cargas negativas a una carga positiva se estabiliza. Entonces, al sumar la componente favorable electrostática, pues estos niveles, siguiendo separados, porque a las nubes electrónicas les sigue afectando igual, pero caen en energía. Entonces, este es el efecto final. Esto es lo que yo observo en mi especie, en mi catión en disolución. Si forma un complejo de coordinación donde en este caso las seis moléculas del disolvente que se le pegan al catión forman ese octaedro, los niveles del catión central, del metal, se van a dividir en dos energías distintas y ya se van a poder producir saltos entre ellas y por tanto se van a poder producir absorciones en la zona del visible. Al efecto que producen los ligandos, esas moléculas de disolvente que se le pegan al catión central, a ese efecto, o a esa distribución de ligandos que forman un complejo de coordinación, se le llama campo del ligando, porque son como una especie de cargas puntuales que efectivamente se le han pegado formando una estructura determinada y ese campo eléctrico que genera los ligandos es el que hace que los niveles del catión central, del metal que está en medio, en vez de tener toda la misma energía, se dividan en dos grupos de más y menos energía. Entonces se puedan producir los saltos, ¿vale? O sea que hay un campo eléctrico que hacen los ligandos, que ejercen los ligandos que están pegados al catión central y que hace que los niveles D se dividan y por tanto aparezca un salto y por tanto se pueda producir absorción o emisión de luz. En función del número de ligandos que haya y cómo se distribuyan, los niveles D se desdoblan de maneras diferentes. Pero bueno, eso tampoco tenéis que saberlo, aquí lo pongo como ejemplo, ¿no? Que tiene una forma tetraédrica, ¿vale? Aquí está el catión y los ligandos forman una especie de pirámide, un tetraedro, pues se distribuyen de esta manera. Vuelve a haber un salto, ¿no? Que son 6 los ligandos, aquí eran 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí son 6 ligandos y los 6 se colocan formando un octaedro, pues la división en la que hemos visto la transparencia anterior daría lugar a este salto de aquí. Que es un octaedro pero hay 4 ligandos más cerca y otros 2 ligandos más separados, pues entonces se produce esta separación de niveles distinta de esta, que aquí ya hay muchas más posibilidades de saltos, ¿no? Vería varias bandas. Que en lugar de ser 6 son 4 ligandos, como era aquí, pero en vez de formar un tetraedro, se quedan los 4 en el mismo plano y forman un cuadrado. Pues entonces el desdoblamiento tendría esta forma y los saltos posibles entre niveles sería entre estos niveles que observáis ahí. Todos estos saltos, me da igual la simetría que tengan, caen en la zona del visible y eso es lo interesante, eso es lo que hace factible que yo pueda medir la concentración de esos metales en disolución utilizando absorción ultravioleta visible. Eso es lo que nos tiene que interesar de todo esto. Aquí tenéis los 4 ligandos formando un tetraedro, los 6 ligandos que están pintados como esferas blancas. Este sería el metal y estos serían los ligandos, el campo de ligandos que le está acompañando y que está haciendo que los niveles D se dividan, ¿vale? Y eso serían 4 ligandos formando una simetría cuadrado plana. Muy bien. Esto ya lo he explicado antes, pero aquí se ve de un modo ya con las moléculas dibujadas enteras, ¿no? Estos son moléculas de agua, ¿vale? Moléculas de agua que acompañan a un metal central, Y veo que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de agua que se le pegan a ese metal central, a ese catión, en una forma octaédrica, Entonces, esas 6 moléculas de agua pegadas a este metal haría que se produjera esta división en los niveles D y este salto cae en el visible y lo puedo medir.
¿vale? Un ejemplo muy claro es el titanio, ¿eh? El titanio 3+, se coordina a 6 moléculas de agua, tendría justo esta forma de aquí. Ahí habría un titanio 3+. Entonces, los niveles del titanio, pues son niveles del titanio, o sea que el salto electrónico se produce en la nube electrónica del metal que está en el medio. Ahí es donde se está produciendo el salto de electrones, en el metal. Bien, pues esos niveles, el titanio 3+ tiene un único electrón, ¿vale? Esos niveles, debido a que las moléculas de agua se le han pegado de esta manera, se dividen en dos grupos, y ahora, si llega un fotón justo de esta energía, pues este electrón puede pasar de aquí a aquí y se produce absorción de luz, ¿vale? Y el electrón pasaría de ese nivel fundamental, digamos, a este nivel excitado. Tendría este color, es un color así como violeta, ¿vale? Este es el espectro de absorción, del titanio 3. El titanio 3 rodeado de 6 moléculas de agua. Fijaos que absorbe en el visible. Como se quita del medio, fijaos que los máximos de absorción caen en la zona de, pues eso, desde el amarillo hasta el verde azulado. Todo esto desaparece y la combinación de estos rojos con estos azules, pues me queda un violeta, que es el color que yo observo de la disolución. ¿De acuerdo? Ahí tenéis de nuevo la banda. Fijaos que el épsilon es muy pequeñito, pero puede ser suficiente para medir la presencia de ese metal y determinar la cantidad. Bueno, ¿y si tengo la misma estructura, pero el metal que hay en medio es distinto? Imaginaos las mismas 6 moléculas de agua, como veis aquí, pero en vez de tener titanio en medio, pues tengo cromo, con 6 moléculas de agua, hierro, ¿vale? Cromo 3+, hierro 2+, cobalto 2+, níquel 2+, o cobre 2+. Todas estas especies existen. Entonces, el entorno es el mismo, se está produciendo esta división de niveles D en dos grupos. Pero el salto de energía que aparece, el modo en que los 6 ligandos de agua afecta a los niveles D, es distinto en función de qué metal sea. A algunos le afecta más, a otros le afecta menos, y entonces el salto es mayor o es menor, y eso hace pues que algunos salgan azules o verdes o rojos de distintos colores, ¿veis? El entorno de coordinación es idéntico, son 6 moléculas de agua formando un octaedro, pero como el metal que hay en medio es distinto, pues lo que afectan esas mismas 6 moléculas de agua, los niveles D, es diferente, depende del átomo que haya en medio. Pueden haber saltos mayores o menores, que dan lugar a este tipo de disoluciones, ¿veis? Que tienen colores muy vivos, que se pueden observar perfectamente. Así que depende del metal que haya en medio. Y no solo depende del metal que haya en medio, sino que también depende de los ligandos. Por ejemplo, aquí, en los 3 casos es cromo, cromo 3+, pero las moléculas que se le están pegando al cromo 3 son distintas. Por ejemplo, en este contexto son 6 hidroxilos, 6 grupos OH. Aquí formando un octaedro, pero son 6 grupos OH. 6 moléculas de agua, que eso es lo que hemos visto antes. Y aquí 6 moléculas de amoníaco. Es lo que está representado aquí, ¿veis? La molécula NH3, el amoníaco, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de amoníaco, formando un octaedro en torno a mi metal, el cromo 3+. Aquí hay 6 moléculas de agua, aquí hay 6 moléculas de nitrógeno. ¿Veis? El entorno es octaédrico en ambos casos. Y el átomo central, el metal central, es cromo en ambos casos. Es el mismo, cromo 3+. Pues el hecho de que el ligando sea distinto, que en vez de agua sea amoníaco o sea hidroxilo, cambia la zona en la que absorbe. El salto es el mismo, es entre los niveles D. Pero el ligando también hace que, si cambio el ligando para un mismo metal, hace que el salto sea mayor o menor. Aquí tenéis cómo afectan los ligandos, ¿vale? Hay ligandos como el flúor o el cloro que desplazan hacia el rojo, y hay ligandos como el amoníaco o el cianuro, ¿no? Que van hacia el azul, ¿de acuerdo? Entonces, en función, aunque todos forman un octaedro,
en función de qué ligando sea, se puede ir hacia el rojo o se puede ir hacia el azul. Así que afecta cuál es el átomo central y afecta cuáles son los ligandos, además de la estructura que formen esos ligandos. Aquí tenéis eso, cómo afectan distintos grupos a la zona en la que aparece. Por último, dentro de esta parte donde estamos estudiando los espectros electrónicos de moléculas poliatómicas, primero hemos visto las orgánicas y después estamos viendo algunas inorgánicas. Hemos visto dentro de las inorgánicas los complejos que forman los metales de transición, con esos ligandos que se le pegan y forman un campo y hace que los niveles D se separen y por tanto pueden haber transiciones electrónicas que caen en el visible. Eso es un tipo de absorción en ultravioleta visible de especies inorgánicas, pero hay otro tipo que es lo que se llama absorción por transferencia de carga. En los complejos de transición que acabamos de ver, la transición electrónica era entre niveles del metal, del catión que estaba en el centro. Bueno, pues a veces resulta que la absorción se produce porque hay una transferencia electrónica, un electrón se transfiere desde un ligando hasta el catión central, ¿vale? Un ligando, como el catión pues es una carga positiva, pues hay un momento, si le doy un poquito de energía, o sea, si llega un fotón de la suficiente energía, pues arranca un electrón de un ligando que se carga positivamente y ese electrón se lo da al catión, que en ese momento reduce su carga, ¿vale? Y pasa, por ejemplo, de hierro 3+ a hierro 2+. Bien, entonces ahí ya la absorción se produce por una transferencia de carga entre el ligando exterior y el catión central. Un ejemplo de esto muy claro es el que se produce en el isotiocianato de hierro, ¿vale? Se forma este compuesto donde tengo un catión central hierro 3+ y tres ligandos SCN-, ¿vale? Perfecto. Entonces, por eso este complejo es perfectamente neutro, porque la carga 3+ del hierro es neutralizada por la carga menos de esta especie, que hay 3. Entonces, 3 con un signo menos, los 3 son 3- con el 3+ es 0. Bien, pues si llega un fotón con la suficiente energía HNU, resulta que la estequiometría no cambia, porque no hay ningún ligando que se vaya, sigue siendo un hierro y 3 isotiocianatos, ¿no? Pero ahora lo que se produce es una transferencia de carga, y entonces uno de estos SCN-, ese electrón que hace que sea menos, lo transfiere al hierro 3 central. Y entonces se forma un hierro 2+, me quedan dos SCN-, por tanto 2+ y 2- es neutro, y el que ha cedido su electrón, como ha perdido su carga negativa, se queda neutro. Luego sigue siendo una molécula neutra. ¿Veis? La estequiometría es idéntica, lo que pasa es que ahora aparece aquí un asterisco indicando que esta especie está excitada, no es estable. Un segundo después, el electrón del hierro 2 se lo devuelve al SCN neutro, que vuelve a ser SCN-, y el hierro 2 vuelve a pasar a hierro 3. O sea que forma una molécula inestable. Bien, pero se produce la absorción de luz, Y tiene ese color, es un color rojo sangre, ¿eh? Es un color rojo muy llamativo, ¿eh? De manera que, lo que os he dicho, ¿no? Esta especie SCN- pierde un electrón y se queda neutra, y ese electrón lo gana el hierro 3, que pasa a hierro 2. Un hierro 2+ con 2 SCN- se vuelve neutro, y el tercer SCN, como es neutro, pues sigue dejando la molécula neutra. Sigue habiendo un hierro y 3 SCN, lo que pasa es que ahora hay 2 SCN- y un SCN neutro. Y antes era hierro 3+ y ahora es hierro 2+. Bien. Bueno, pues esa transferencia de carga, ese fotón que hace que por transferencia de carga esa molécula se excite y un electrón pase de un ligando al catión central y después el catión central se lo devuelve al ligando, pues produce la absorción en el visible, ¿eh? Y esa banda de absorción es perfectamente medible y es muy fácil para determinar hierro.